Ahora sí. Bueno, disculpen. Entonces, vamos a compartir de vuelta y quiero mostrarte cómo el informe que va a tener que presentar, este casi el trabajo final. Ahí está el nombre de los chicos, en grupo se hace, generalmente el que quiere hacer solo, lo hace solo. ¿Ve? Acá te pongo aprobado con observaciones. Para el examen final corregir lo observado. Bueno, se da un trabajo práctico, ¿no es cierto? Convencional, como siempre, con tipo tarea. Te dan todas estas preguntas que ustedes ya las van a saber a medida que vayan cursando la materia. Pero vamos a la parte que nos interesa a nosotros. Te dan un estudio de suelo, ¿no es cierto? Por ejemplo, te dan un determinado suelo y vos tenés que elegir el tipo de fundaciones y buscar la tensión del terreno admisible. Bueno, todo eso ya lo van a hacer. Todas estas formalidades no se asusten, que ya lo van a aprender a ver que no es tan difícil. ¿Ves? Acá tenés una tensión admisible que no verifica, entonces tenés que elegir otro tipo de fundación. Este es un perfil de suelo muy característico, que es lo que vamos a ver ahora. Acá está el tipo de fundación que se elige. Le puse cualquier teoría de capacidad de carga libre. Sé que ahora no lo entienden mucho, pero es para mostrarles nomás. Estos símbolos, ya lo vamos a ver enseguida, son, o en la otra clase, son la identificación de los suelos. Las S corresponden a una arena, y la C corresponde a una arcilla, y la G corresponde a una grava. Fíjate que a medida que te va entrando más al suelo, más profundo, es un suelo más resistente, ¿no es cierto? Esta es una arcilla, la C. Vamos a ver qué quiere decir todo eso. Te estoy mostrando un poco el final de la materia. Al revés, es como te estaría contando el final de la película. Pero bueno, este es un caso de una asignatura, ¿no es cierto? Acabo, este es el verdadero informe geotécnico. Lo anterior era como una base teórica. Pero así tenés que presentar el informe de suelo, el estudio de suelo, el informe geotécnico. El comitente es el dueño de la obra, digamos, de la casa que estás construyendo, el edificio. En este caso tenés 10 viviendas, un plan, la ubicación de la obra, bueno, el profesional que es el señor que figura ahí. Así tal como vos ves acá. El objeto es tanto, qué tareas realizaste, trabajo de campo, trabajo de laboratorio. Tenés que describir qué trabajo de campo hiciste, qué ensayo hiciste en el campo, y bueno, y así, ¿ves? Entonces haces un croquis. Yo voy a achicarlo para que se note más. Eso que dice S1 son las perforaciones que vos haces. En este caso, ellos hicieron 2 perforaciones. Obviamente que son perforaciones ficticias, pero en la vida real se hacen 3. Es decir, puede hacer estas 2 y puede hacer otra acá al medio, ¿no es cierto? Te exigen por mínimo 3. Bueno, y acá hace todas las descripciones de los ensayos que realizaste, los ensayos de laboratorio. Después clasificás el suelo, ahí están las observaciones que yo les hice. Bueno, y haces el perfil tal como está, ¿ves? Una arena, otra arena, una arcilla, una grava, y vos tenés que elegir en cuál de estas profundidades vas a colocar la fundación que vos sugerís, ¿no es cierto? Bueno, y así, ¿ves? Acá determinar los parámetros de resistencia al corte, que ya vamos a ver todo eso. Fíjate que este es uno de los mejores trabajos presentados. Así tiene que estar presentadito el trabajo, el esquema estructural. Bueno, y así, no vamos a entrar más en detalle esto para no perder tiempo. Pero así es más o menos el informe geotécnico, chicos. Ahora sí, volvemos a esto. Un poquito. Entonces, volviendo. Ahora sí, ¿en qué consiste la exploración del suelo? Chicos, si hay alguna duda, no entienden lo que estoy hablando, me preguntan, levantan la manito o escriben por chat y bueno, ahí explicamos. Tenemos 2 tipos de sondeo de exploración para hacer un programa para estudio del suelo. Los estudios preliminares o sondeos preliminares y los definitivos. Tenemos los pozos a cielo abierto y existe un ensayo llamado penetración estándar o SPT. Los pozos a cielo abierto son los más comunes. Vos haces un pozo a cielo abierto
quiere decir que vos haces un pozo más o menos 1,20 m, 1,50 m, para extraer una masa de suelo. Por ejemplo, vos haces un corte así, ¿no? Esta profundidad puede ser 1,20 m, 1,50 m. Y el ancho tiene que ser tal, este ancho, que una persona entre con comodidad y para cavar, ¿no es cierto? Y vos sacás la muestra del suelo de acá abajo, un pastón de suelo. Si lo querés inalterado, lo sacás, ¿no es cierto? Un pan de suelo, digamos, como un paralelepípedo de suelo, lo colocás en una bolsita libre de humedad y le pones una identificación, una muestra inalterada. Te sirve para ciertos ensayos. En cambio, a vos no te interesa, digamos, la calidad propia del ensayo, saca la muestra y la pones en una bolsa en una bolsita de plástico, lo identificas, digamos, con un código, y no hace falta que... Inalterado quiere decir que no le dé humedad, ¿no es cierto? Que no se manipule, que no se manosee el suelo. Pero si el suelo va a estar alterado para algunos ensayos, no importa, eso lo pones en una bolsa y lo identificás. Pero si va a ser inalterado, tenés que resguardarlo del resto de los suelos. Bueno, el otro es el método de penetración estándar, que es con un aparato especial que ya vamos a ver. Y el otro, el definitivo, es el pozo cielo abierto también, como este que te estoy mostrando acá, y el método con tubo de pared delgada, que es similar al ensayo de penetración estándar. Es para sacar muestras alteradas e inalteradas. Bueno, entonces acá tenemos los pozos a cielo abierto. El método preliminar. ¿Para qué te sirve el ensayo de penetración estándar? En arena, tenés un suelo arenoso, te permite determinar cuán compactos son, qué compacidad tienen los mantos, o si el suelo es suelto. Lo contrario, el suelto es compacto. Lo puedes aplicar en arcilla también. Te permite comprobar en forma aproximada la resistencia a compresión simple del suelo. Si vos tenés una obra de pequeña envergadura, con este ensayo ya es suficiente. Cuando yo hablo de obra de pequeña envergadura, chicos, estoy hablando siempre de los costos, ¿no es cierto? No es lo mismo un edificio de 10, 15 pisos que una casa de 3 pisos. Obviamente que hay una pequeña diferencia, sobre todo económica. Bueno, pues si tenés una casa de 3 pisos o tenés un barrio, aunque sea un dúplex, barrio de dúplex, como son muchos ahora, que requieren que uno tiene o te han informado que está sobre un relleno antiguo, entonces sí, igual tenés que hacer el estudio de suelo para saber si este relleno hay que compactarlo o no. Entonces, si una obra de pequeña envergadura con el ensayo de penetración estándar ya te da el resultado como definitivo. En caso contrario, aparte del ensayo de penetración estándar, tenés que usar eh, otro tipo de ensayo con métodos definitivos. Bueno, acá son los que te describen, existen otros métodos. Ahora vamos a lo que nos interesa. ¿Cuánto, cómo se dice, sondeo tenemos que hacer en el terreno? Como mínimo 3. Uno puede ser un pozo cielo abierto y 2 pozos de extracción de muestra. Acordate de eso que vimos recién, por ejemplo, que este sea el terreno, para, a ver si me sale, ponete el terreno, ¿no es cierto? Vos hacés un pozo cielo abierto acá y puede hacer estos pozos de perforación con el ensayo de penetración estándar. Por supuesto que estos agujeritos son mucho más pequeños que pozos cielo abierto, pueden tener 8 centímetros, depende del tubo sacamuestra que vos uses. Pero con estos 3 ensayos así, uno acá, otro al medio, el pozo cielo abierto, vos podés tener una idea del tipo de suelo. Siempre y cuando, sí. Mira, acá en Salta, tienes varias empresas que hacen estudios de suelo. Te nombro algunas que yo conozco, ¿no? Y yo no tengo una empresa de estudio de suelo, yo hago el estudio de suelo, me contratan por ahí para hacer, yo me traen las muestras, todo eso yo lo analizo en el laboratorio, ya sea de la universidad, de la UCASAL o de la UNSA, cualquiera, el que esté disponible, y bueno, pero empresas que se dedican a eso, acá tenés Tecnosuelo, hay una empresa, si no me equivoco, Ecosuelo también lo hace. Después tenés una empresa de un geólogo, el que ustedes conocen, pues Jorge Marcusi,
también hace estudio de suelo, tiene una empresa, si no me equivoco. Bueno, pero hay varias empresas en el medio y son todas así, empresas serias. Así que, contestando a tu pregunta, sí hay algunas empresas. O sea, si bien son pocas, pero hay empresas que vos podés contratar, digamos, si vos querés hacer estudio de suelo. O simplemente, si hay algún profesional que entiende de estudio de suelo, bueno, un estudio de suelo no es tan caro como se cree, ¿no? Creo que, para que tengan una idea, es el 1% del costo total de la obra, ¿no? Mira, no es nada. O sea, pero te, te evitas muchos dolores de cabeza si no lo haces. Una es porque te lo exige el Copaipa cuando, como te decía, son casas de más de 3 plantas, 2 plantas y planta baja. A partir de ahí ya te piden estudio de suelo para adjuntar al cálculo estructural. Y aparte porque vos el día de mañana te evitas sorpresa. Mejor dicho, el que vive en la casa se evita sorpresa. El que vive en la casa, en esa casa, no, teóricamente no tiene por qué saber el tema técnico de ingeniería, pero un día a la mañana, en 15, 10 años, de golpe se le empiezan a gritar las paredes, no le cierran las puertas, las ventanas se deforman. Esa es una de las primeras pautas de que tenés un asentamiento de suelo, se cae el revoque de la noche a la mañana. Muchas veces uno no se explica qué pasó, bueno, son muchas veces asentamientos, ¿no? Que no estaban previstos en el cálculo estructural. Bueno, tipo de sondeo, de acuerdo a la envergadura e importancia de la obra. Pero con estos tres, así que te estoy mostrando acá, con esto es suficiente. ¿Qué profundidad de sondeo se refiere acá? Se recomienda una profundidad entre 1,5 a 3 B, siendo B el ancho del cimiento que uno fija. Generalmente el ancho del cimiento, volvemos a dibujar el cimiento acá, este es el corte de un cimiento, donde este es el ancho B. Ponele como criterio general 1,20 m. Bueno, vos podés hacer, yo generalmente hago estos pozos a cielo abierto, son recomendaciones estas, ¿no? Yo de la experiencia, a 1,20 m, 1,50 m, de acuerdo a que cómo sea el terreno, vos vas viendo a medida que el operario va cavando, vos te das cuenta más o menos si el suelo es duro, si es blando. Si el suelo es duro, como me pasó una vuelta en un estudio de suelo que hice en San Antonio de los Cores, era grava pura, era roca prácticamente. Y yo pretendía hacer, claro, no conocía el terreno en San Antonio de los Cobres, era para hacer una escuela, me acuerdo, hace bastantes años. Te pedían estudio de suelo porque estaba más o menos cerca de un cerro, ¿no? Una escuelita. Entonces empecé a decir a los muchachos que caben hasta 1,20 m. Mira, hemos llegado a 90 centímetros y la pala se ha roto, era imposible cavar. Entonces, muchas veces depende de lo que vos te vas encontrando en el terreno. Pero lo usual es que vos llegues a 1 m, 1,20 m, si el suelo es más o menos normal. Pero si el suelo es duro, bueno, ¿qué vas a hacer? Con que llegue a 1 m, a 90 centímetros, bueno, ya está, saca la muestra. Seguro que te va a dar un suelo tipo grueso. Pero si en cambio el suelo es muy blandito, vos llegás a 1,20 m, si querés llegar a 1,50 m, y después empezás a hacer los sondeos a profundidad. Eso que del ensayo de penetración estándar. Como son tubos telescópicos que se van acoplando, acuérdate que son más o menos 8 centímetros de diámetro, o sea, vos vas cavando acá, con el ensayo de penetración estándar, vas cavando a partir de esto, acá, puedes llegar acá a los 10 metros, ¿no es cierto?, de profundidad. Y eso es el que en realidad te define el perfil del suelo, porque vos acá, con el pozo cielo abierto, es como para que tengas una idea, vos suponés que acá podés fundar, pero no sabés que hay más abajo. Y esa es la función de estos pocitos que están acá, de estas perforaciones. Yo digo pocitos porque son perforaciones. Estas perforaciones pueden llegar a 10, 15 metros, porque se va acoplando, son cañitos que se van acoplando y vos como un tirabuzón vas metiendo o vas golpeando, de acuerdo al aparato que tenga el ensayo de penetración estándar, o simplemente lo haces a mano, vas como un tirabuzón, vas girando y vas sacando muestras, y vas penetrando 10, 15 metros, 5 metros como mínimo, ¿no es cierto? Eso depende de lo que vas encontrando. Por ahí encontrás agua, la napa freática muy a 8 metros, y bueno, por ahí capaz que no puedes seguir, pero todo depende de lo que vas encontrando. Vos sacás los tubos esos,
son muestras, ¿no es cierto?, del suelo y lo vas embolsando en bolsa de plástico, y ahí vos vas decidiendo cuál va a ser inalterable y cuál no va a ser inalterable. Pero bueno, esto depende mucho también de la experiencia que vos tengas, ¿no? Cada empresa o cada profesional tiene su propio criterio para explorar el suelo. Yo tengo un criterio, por ejemplo, capaz que el geólogo Marcusi tiene otro, o el ingeniero Orellana tiene otro, pero todos apuntamos a lo mismo, a hacer un perfil estratigráfico del suelo, determinar las propiedades y elegir el tipo de fundaciones o sugerir el tipo de fundaciones, ¿no es cierto? Bueno, esto sería en cuanto a lo que nos interesa como profundidad, digamos, con exploración de suelo. Lo básico de estos chicos es 3 ensayos como mínimo, ¿no es cierto? Y de ahí vos podés elegir, si querés más de 3 ensayos. Estamos hablando de un lote común, ¿no? Acá un lote en la ciudad, ¿cuánto tiene? 10 de frente por 25 de ancho. Ahora, si vos tenés un terreno mucho más grande, obviamente van a necesitar más ensayos, ¿no es cierto? Más toma de muestra. Si vos tenés un terreno, qué sé yo, de 100% y vas a hacer algo más grande, obviamente que vas a necesitar más ensayos, está en el criterio tuyo. Pero el criterio mínimo para un terreno en la ciudad, como te vuelvo a repetir, 10 de frente y 25 o 30 de largo, de fondo, como este que te estoy dibujando acá, mínimo van a necesitar 3. Menos no podés hacer y menos, o sea, 2 no te sirve mucho porque no te da una idea de lo que podés encontrar. En cambio, con 3, así yo lo dirijo a esta disposición, vos podés elegir la disposición que quieras. Vos podés hacer uno acá, otro acá, no sé. Depende ya, vos, lo que vas encontrando, vos en el pozo cielo abierto, vos ya te va dando una pauta, ¿no es cierto? Después ya de esto vos llega a la profundidad. Si vos ves que acá llega a los 10 metros y acá también llega a los 10 metros y es casi lo mismo, entonces lo dejas ahí nomás. Pero ¿qué pasa si vos vas sacando muestras acá? Vos visualmente te vas dando cuenta el tipo de suelo, el color, y hace lo mismo acá. Si vos llegás a los 10 metros, 8 metros y ves que se repite lo mismo que acá, bueno, pará ahí nomás. Pero ¿qué pasa si vos acá llegás a los 8 metros y encontrás cosas totalmente distintas de esta perforación? Bueno, ahí ya entra la inseguridad. ¿Qué hago ahí? Bueno, por la duda hago otro pozo acá. Y así, ¿ves? A medida que vos vas encontrando, si encuentras algo raro, ya que el perfil cambia muy drásticamente, entonces sí acaban necesitar más de 2 pocitos de estos, de 2 perforaciones de estos, capaz que necesitas 2 más para estar tranquilo, ¿entendés? Pero si acá encuentras lo mismo, o sea, si acá encuentras lo mismo que en esta primera perforación, no hay problema. Vos le metés nomás, ya con estas 3 ya exploraste el suelo y con las muestras que tomaste de acá ya lo llevas al laboratorio y haces los ensayos que vamos a ver a continuación, todos los estudios que se tienen que hacer. Pero bueno, este es trabajo de campo. Todo esto que vos hiciste en el campo tenés que describirlo en el informe geotécnico. Pues como yo te mostraba hace rato, en el informe geotécnico es trabajo de campo. Tenés que describir qué es lo que se hace en el campo. Bueno, si no quedó duda, chicos, no hay preguntas hasta acá, continuamos con la otra unidad. Así que, bueno, si no hay duda, si no pregunten, no hay problema. Si no, ya empezamos con la unidad número 1. O la unidad número 2, perdón. Perfecto. Bueno, perfecto. Bueno, entonces ahora empezamos ya propiamente a describir lo que son los suelos. Entonces vamos a ver mucho repaso de geología por parte, pero sobre todo la estructura y las relaciones de volumen y de peso. Bueno, esto ustedes ya lo vieron en geología. Nosotros, como ingenieros, nos interesa lo que pasa en la corteza terrestre. Este es un corte de la Tierra. No nos interesa a nosotros, como ingenieros civiles, qué es lo que pasa por abajo. Nos interesa la corteza, ¿no es cierto? La parte de arriba, donde se forman los suelos que vamos a asentar en nuestras construcciones. Bueno, la definición muy propia de mecánica del suelo
el suelo es debido a la desintegración mecánica y descomposición química de la última capa de la corteza terrestre. Son aquellos materiales fácilmente disgregables. Eso le llamamos nosotros en mecánica de suelo propiamente dicho. O sea, ¿cómo se forma un suelo? Por la desintegración mecánica y por la descomposición química. Generalmente la desintegración mecánica, ustedes ya lo han visto en geología, este, esto es el ejemplo que más se me ocurre más fácil para ustedes. Tenemos la piedrita acá, como quien dice, y tiene una grieta la piedra acá, ¿no es cierto? Este vacío, este hueco, y esto se llena de agua, por ejemplo. Ustedes saben que el agua se congela y expande su volumen, y bueno, y esto cuando se disgrega, digamos, esta descomposición se llama desintegración mecánica, o por acción del intemperismo. Pero para mí lo es más fácil de entender esto, esa es la desintegración mecánica. En cambio, la decomposición química es un poco más compleja. Ya entra en juego el agua ahí. El agua, ustedes saben que por química, que se producen reacciones de oxidación, reducción, carbonatación y todas esas cosas, que yo mucho de química no me acuerdo, pero bueno, me tengo que acordar un poco para mencionarlo acá. Pero si vos me pones así una reacción química a mí de eso, no me acuerdo la fórmula. O sea, me acuerdo las fórmulas básicas, pero no toda la parte química. Pero la descomposición química, ¿no es cierto?, es más compleja y por lo tanto da lugar a suelos más complejos. Como yo te dije hasta el cansancio, un suelo complejo, problemático, acá son las arcillas. Entonces, la desintegración mecánica da lugar a las arenas, a las gravas, mientras que la descomposición química da lugar a las arcillas principalmente. Y en muchas ocasiones, el limo, es otro suelo que vamos a ver, es como una combinación de estas dos cosas, de la desintegración y la descomposición química. El limo es bastante también complicado cuando quiere, ¿no es cierto? Acá en Salta casi no hay limo, pero sí hay mucho en Córdoba. El limo es tan problemático cuando hay ciertas condiciones como la arcilla. El limo tiene un problema que lo tiene, es como una arena el limo. Es como la mitad de una arena y la mitad de una arcilla. No sabes bien qué es por ahí. Esto quiere ser las dos cosas, el limo. La arcilla es, sabes que es una arcilla, pero el limo quiere ser las dos cosas, así hablando burdamente, ¿no? Quiere ser un poco arena, pero también quiere comportarse como una arcilla. Por eso también es problemático por ahí el limo. Pero bueno, acá en Salta tenemos generalmente gravas, arena y arcilla. Muy pocos limos he visto, por lo menos en el estudio de suelo que yo hice, rara vez me tocó un limo. Y si un limo era una capa muy delgadita que no incidía. Bueno, estos son lo que te explicaba recién, los agentes generadores del suelo, la desintegración mecánica, que te explicaba, y la descomposición química, ¿ves? Por hidratación, carbonatación. Se forma el formador de las arcillas. En cambio, la desintegración mecánica da lugar a arenas y limos. Bueno, esto sí, ¿se acuerdan? Suelos residuales, suelos transportados, el repaso de geología. El suelo residual es que se forma en el mismo lugar de origen, ¿no es cierto? Se va pelando la roca, se va disgregando la roca, se va por acción del intemperismo, pero el suelo queda ahí. En cambio, el suelo transportado va lejos de su lugar de origen. ¿Quiénes lo transportan? Los ríos, la fuerza de gravedad, los vientos, los glaciares. Ustedes han visto en geología que hay un montón de tipos de formaciones debido a eso. Bueno, acá es donde viene el que yo te decía que nuestro suelo más problemático es la arcilla. ¿Por qué? Porque las arcillas tienen estos minerales, los silicatos, o sea, son compuestos químicos, ¿no es cierto? Silicato, óxido, carbonato, sulfato. ¿Quiénes son los que le dan, que forman los silicatos? Estos se acuerdan de geología, es un mineral, los feldespatos, el cuarzo, la calcita, el yeso. Toda la combinación de esto, por acción del agua, el agua con todas las reacciones químicas que produce, da lugar a las arcillas. ¿Qué es una arcilla? Las arcillas son silicatos de aluminio hidratado o silicatos de magnesio hidratado, todo esto que tienen acá son silicatos, las arcillas principalmente. ¿Sí?
Ustedes ya, o mejor dicho, yo ya mencioné muchas veces la arcilla en la materia de conocimiento de materiales, no sé si se acuerdan, que se combinaba con el carbonato de calcio y daba lugar al cemento. La acción de las arcillas, ¿no es cierto?, hacía que un cemento, que una cal, mejor dicho, se vuelva hidráulica. Bueno, y la arcilla es el mismo tipo de arcilla que estamos viendo acá, el suelo llamado arcilla. Ve que acá tiene una composición química un poco más compleja. ¿Qué dice la arcilla? Dice que tiene estructura cristalina definida, cuyos átomos se disponen en forma de lámina. O sea, ya vamos a ver la estructura que tiene la arcilla. Son estructuras cristalinas que ya están bien definidas, pero los átomos se disponen en forma laminar. Bueno, tenemos dos tipos de lámina. La lámina basada en silicio y la lámina de aluminio. Fíjate, son como elementos planos, por esto lo grafico acá. Está formada por un átomo de silicio, dice acá, y rodeada por 4 átomos de oxígeno, formando un tetraedro. Pero a su vez se reacomodan de tal forma que dan lugar a formas más complejas. En cambio, la lámina alumínica está formada por un átomo de aluminio, pero rodeada por 6 átomos de oxígeno. Acá tenés 4 de oxígeno y acá tenés 6. Ya sé que estoy re aburrido, chicos, pero una cosa es decirlo con palabras y otra cosa es verlo con un dibujito. ¿Ve? Fíjate cómo esto va dando lugar a una estructura cristalina. Estos son los átomos de oxígeno. Se disponen en forma de tetraedro, o sea, acuérdate que el tetra quiere decir 4, o de octaedro, ¿no es cierto? Son láminas alumínicas. Y fíjate que esto va dando lugar a estructuras más estables o quizás inestables por ahí. Eso va a definir el tipo de arcilla. Tenemos distintos tipos de arcilla. Hay 3 grupos. Tenemos las caolinitas, es un grupo de arcilla. Dice que están constituidos por una capa octaédrica. Si volvemos acá, ya sé que este es medio pesadito, chicos, pero hay que darlo. Una capa octaédrica, así como esta que están viendo acá, y una capa tetraédrica. Bueno, las moléculas se unen por un enlace de hidrógeno y forman partículas hexagonales. Pero veamos qué características tienen las caolinitas. Son estables, o sea, la estructura no se expande. Eso es lo que nos interesa a nosotros, que son arcillas estables. Fíjate la densidad que tienen, entre 2,6 a 2,68. No absorben agua, son, ojo con esto, moderadamente plásticas y no presentan impureza, salvo impureza de expansión o hinchamiento al saturarse. Bueno, lo que me interesa de las caolinitas que no absorben agua. Y al no absorber agua son estructuras estables. Quiere decir que no es un suelo que te va a crear problemas. Es un suelo que siempre se va a mantener como está. Vos fundás sobre una caolinita, por más que le pongas peso, ponele, vos haces un edificio de 10 pisos, a los 20 años necesitas ampliarlo a 10 pisos más, al mismo edificio, por ejemplo, te estoy exagerando, pero esa caolinita no le va a pasar nada porque es estable. Veamos qué pasa en el siguiente caso. Bueno, la dejamos esta para el último, sigamos al otro extremo. Este es el nombre difícil, las montmorillonitas son la peor de todas, son arcillas expansivas. La arcilla expansiva es lo peor que hay, si no la sabes tratar, ¿no es cierto? La arcilla expansiva es lo más traicionero que hay, porque vos no sabés que es expansiva salvo que le haga un ensayo. ¿Por qué te digo que son traicioneras este tipo de arcilla, este tipo de suelo? Porque estas arcillas son tan inestables que si están secas, o sea que no hay agua, vos podés construir lo que vos quieras encima de esta arcilla. Cuando están secas parece una roca. Vos decís, uy, qué suelo, qué buen suelo que tengo. Vos decís, puedo construir lo que yo quiera. Bueno, construiste un edificio de 10 pisos, ¿no es cierto? Todo bien, la arcilla está seca, sigue la consistencia de una roca, y has tenido la mala suerte que con los años alguna cañería, digamos, filtró, alguna cañería o corriente o el desagüe pluvial, por ejemplo, se ha roto y empieza a filtrar de a pasito el agua. Y al contacto con el agua, la momorizonita cambia, pero cambia, como diría una persona bipolar, ¿visto?
pasa de un extremo al otro. La arcilla empieza a expandirse en presencia de agua. Y si se expande, o sea, te lo grafico acá, para que lo hagamos un poco más. Pone que este es tu edificio. Fundaste el edificio sobre una morizonita, ¿no es cierto? Pone que ahí está todo bien, está seco, pero en cuanto empezó a filtrar, esta arcilla empieza a expandirse, así. Y por ende levanta todo esto. Te levanta el edificio, lo expande también. Y empiezan los problemas, las grietas y cosas. No sé si te irá a colapsar el edificio, pero que sí te lo va a inutilizar, ponele la firma, ¿no? Que te lo va a inutilizar. Por eso la morizonita es arcilla expansiva por excelencia. Fíjate cómo lo distinguí, por la densidad que tienen. Tienen una densidad muy bajita, entre 220 a 270, ¿no es cierto? ¿Por qué son inestables? Fíjate, se compone una lámina octaédrica entre dos tetraédricas, lo que hace, si volvemos a esta disposición, te vas a dar cuenta que este enlace, depende del enlace que tenga, es inestable, es como un castillo de naipes, ¿no es cierto? Ese es lo que tiene la morizonita. Su molécula se compone de una lámina octaédrica entre dos tetraédricas, lo que hace inestable. Las moléculas se unen por débiles enlaces dipolo de agua y iones metálicos. O sea, en presencia de agua, esta estructura es inestable. ¿Ves? Por eso dice acá en presencia de agua, o siendo muy ácida o reacciona. Distinto de la caolinita que absorbe muy poca agua. Posee mucha plasticidad, originando un fenómeno de retracción, contracción y agrietamiento al secarse. Con un suelo muy plástico, vos te vas a dar cuenta, cuando se seca, se requebraja, se forman grietas. No te sirve para obra de ingeniería, por lo que se debe evitar. O sea, vos tenés un suelo de una arcilla de la onda de la morizonita, una arcilla expansiva, digámosle, para no decir la palabra tan larga y difícil, te conviene evitar ese tipo de suelo. Pero bueno, ponele que no te quede más remedio que fundan eso, bueno, elegir un tipo de fundación de tal forma que esa arcilla, por más que sea expansiva, la expansión haga el menos daño posible. Entonces, no es que no vas a poder fundar y tenés que irte a otro lado, lo podés hacer, pero tenés que ser muy cuidadoso al elegir el tipo de fundación. ¿Cuál es la razón de todo esto? Al hacer el estudio del suelo, vos ya te vas a dar cuenta en qué grupo de arcilla está, si es que es una arcilla, obviamente. Si es una caolinita, una morizonita, bueno, son la caolinita es el caso de la arcilla buena, la morizonita es el caso de la arcilla expansiva, que es la arcilla mala. Y estas son intermedias. Con esta está todo bien, ¿no? Tenés que tener cuidado que no le dé el agua nomás, ¿no es cierto? Las propiedades expansivas son intermedias, como te dice acá, entre la caolinita y la morizonita. Las arcillas tienen dos problemas, chicos, sobre todo las arcillas expansivas. La arcilla expansiva, poné que esté tu arcilla, el suelo de arcilla, o un pedazo de suelo de arcilla. Expansión es hacia arriba, se hincha la arcilla, dicho en otras palabras. El otro problema que tiene es todo lo contrario, la compresión. Cuando nosotros hablamos de deformación de los suelos, nos estamos refiriendo a la arcilla cuando se acorta, se achata, se comprime. Ese otro problema que ya vamos a ver en la unidad correspondiente, que se llama consolidación. Tanto la expansión como la compresión son problemáticas en la arcilla y ambas son a largo plazo. No es como la arena y la grava que se deforman instantáneamente. Este tipo de suelo, los suelos arcillosos, no te avisan, eso te avisan al tiempo recién, ¿no? Cuando se deforman, más si son expansivas o son compresibles. Si vos no lo tuviste en cuenta en el estudio del suelo, lo ignoraste, lo pasaste por alto, te puede dar mucho dolor de cabeza en el tiempo. Algunas arcillas se consolidan al cabo de 70 años. Consolida quiere decir deformarse por compresión. Y expandirse cuando se hinchan, se levantan las arcillas. Ambos problemas son por igual de dolores de cabeza para la ingeniería civil, ¿no? Por eso hay que tener mucho cuidado cuando identificar arcilla tipo memorizonítica, o sea, la arcilla tenés que tener cuidado
sabés que se puede deformar o puede expandirse, pero la podés controlar. En cambio, la moismorillonita es bastante impredecible. Por eso, mucho cuidado con este tipo de arcilla. Volviendo a la hilita, la densidad varía entre 2,64 a 3. Pero chicos, este es el tipo de suelo problemático, las que son las arcillas expansivas. Bueno, la estructura del suelo. Tenemos dos tipos de estructura. La estructura simple y la estructura al estilo panal de abeja o panaloide. Las estructuras simples son estructuras formadas por gravedad. Es propia de los suelos, como las arenas y las gravas. O sea, ¿por qué? Por gravedad, porque ustedes saben cómo funciona el tema de la gravedad. Las partículas más grandes van abajo, acá van las más grandes, y arriba van las partículas más finitas. Por eso forman tipo pirámide, así, ¿ves? La estructura simple. Por eso es clásica, es propia del suelo grueso, como hacer gravas y arena. Mientras que las estructuras panaloides son estructuras propias de las arcillas y algunos limos. También los limos tienen estructura simple, por eso te digo que los limos no sabes bien dónde encajan, si encajan como parte de arena o como parte de arcilla. Pero bueno, yo las tomo a los limos como si fueran suelo grueso, ¿no es cierto? Como si fueran suelos granulares, como arena, grava. Yo los pongo ahí también a los limos. Pero muchos limos tienen un comportamiento erróneo casi como la arcilla. Así que bueno, el limo por ahí no sabe para dónde va. Esta es una formulita que nos va a servir mucho para determinar el grado de compacidad que tiene un manto de arena generalmente. Ya vamos a ver qué es cada una de estas cosas. El máximo significa relación de vacío. O sea, la relación de vacío te indica cuánto vacío posee el suelo, ¿no es cierto? Esto es relación de vacío correspondiente al estado más suelto, menos la relación de vacío natural, como está en el terreno, sobre la relación de vacío máxima, menos la relación de vacío mínima. ¿Qué es la relación de vacío mínimo? Cuando vos compactás el suelo, o sea, tiene lo menos vacío posible. Bueno, esta compacidad relativa, por ahora la tomamos, no sabemos bien qué es el valor de E, ya lo vamos a ver enseguida si tenemos tiempo, se llama relación de vacío. Esto oscila entre dos valores, formamos los dos valores, entre el 0% y el valor máximo del 100%. Si la compacidad es 0% o cercano al 0%, tiende al 0%, estamos en presencia de un suelo suelto. ¿Sí? Compacidad cero significa que el suelo está completamente suelto, que los espacios vacíos son de un suelo de estas características, por ejemplo, ¿eh? Tiene espacio vacío. En cambio, una compacidad del 100% quiere decir que el suelo está muy compacto. No sé, no me sale, ¿eh? Que no tenés espacio vacío. El suelo está bien compactado. Esto sería una compacidad relativa del 100%. Ustedes tienen que conocer estos dos valores por ahora. 0% de compacidad significa un suelo en estado muy suelto y 100% un estado muy compacto, el otro extremo. Por eso se llama compacidad relativa. La compacidad relativa te sirve para determinar el comportamiento desde el punto de vista ingenieril. Si una arena es suelta, suelta, puede tener problemas en zonas sísmicas. Ya vamos a ver más adelante por qué. En cambio, si la arena es compacta, tiene un buen comportamiento desde el punto de vista de la ingeniería. Otro tipo de estructura es bueno, dijimos la panaloide, no se nota mucho acá. Esta es la estructura en forma de floculenta, se llama, floculenta de flor. Son propios de las arcillas, ¿no es cierto? Volvamos acá un poco. ¿Cómo son estas estructuras panaloides? Bueno, cuando una arcilla se está formando, digamos, en medio va cayendo estas partículas laminares, yo te las agrando porque son de arcilla, ¿no? Se supone tienen carga positiva porque están en estado iónico y esta tiene carga negativa, por ejemplo, ¿ves? Entonces, ¿qué es lo que hace? Una se atrae con otra. Y esta atrae a su vez a otra, y esta atrae a
otra, y así va formándose lo que se llama una estructura panal, como tipo panal de abeja. A su vez, fíjate, esto crea otro panal, como vos estás viendo acá, ¿ves? Este es un panal y este otro panal. Pues se llama estructura panaloide. ¿Por qué? Porque cada partícula de arcilla tiene una carga como si fuera una carga eléctrica, ¿no es cierto? Nada más que una carga iónica positiva y otra carga iónica negativa, se van atrayendo entre sí mientras van sedimentándose, ¿no es cierto? Van formando una estructura tipo panal de abeja. Y esta, la estructura floculenta, son cada cosito de esto, cada partícula de esta, una cosa de esta, si hacemos un zoom acá, son panales, ¿no es cierto? Y esos panales van atrayendo a otros panales y va dando un lugar a otra estructura más compleja que se llama estructura floculenta, porque tiene forma de flor, o sea, asemeja a una flor. Por eso la estructura completa es estructura floculenta. Por es propio de las arcillas. Vuelvo a repetir, las arcillas son las que tienen el comportamiento más complejo. Otro tipo de estructura tenés, este se llama castillo de naipe. ¿Por qué se llama castillo de naipe? Porque igual que los naipes, tiene una forma así, otra así, que si pones otra acá, así, ¿ves? Va formando como un castillo de naipe. Vos sabés que un castillo de naipe, si vos alguna vez lo formaron, es algo inestable. Le da un toque y se cae todo. Bueno, acá es lo mismo. Esta estructura en forma de castillo de naipe, estas son láminas de arcilla, ¿no? Te la dibujo acá. Son láminas de arcilla que están cargadas, ¿no es cierto? Acá tenés otra lámina de arcilla, tenés otra lámina de arcilla. Están cargadas igual que, como te mostraba, ya TT positiva, tercera negativa, bueno, y así. Atraen a los opuestos. Esta estructura de naipe, por alguna razón, le entra agua o algo así, se vuelve inestable y bueno, se desmorona. Este es propio de las arcillas. Y lo otro, y cuando se desmorona, da lugar a estructuras dispersas, que se llama. Es como el castillo de naipe, pero toma otra forma, digamos, un poquito más estable. Pero son propias de las estructuras arcillosas. Bueno, acá te muestro cómo están las arcillas dispuestas. Fíjate que tenés los octaedros y los tetraedros arriba y los octaedros abajo. Fíjate que te da lugar a una estructura medio estable. Este sería propio de las caolinitas. En cambio, las arcillas expansivas tienen esta forma, vos la ves a simple vista, el dibujito esquemático es inestable. Son arcillas expansivas, las mormorisonitas, perdón, las mormorisonitas son las expansivas. Bien, ¿qué patología me provocan las arcillas expansivas? La presencia del suelo arcilloso, ¿no es cierto?, provocan asentamiento, ¿sí? Eso es lo primero que provocan. Asentamiento ya sea hacia arriba o hacia abajo, ¿no? Cuando yo hablo de asentamiento estoy hablando de deformación en el terreno. Y por ende la estructura se me deforma, se me agrieta, porque no sigue, es mejor dicho, porque sigue la deformación del suelo, puede ocurrir que la acompaña el suelo hasta cierto punto, pero llega a tal que la rigidez de uno es distinta de la del otro. La rigidez de una estructura, de una construcción, es muy diferente a la rigidez del suelo. Por lo tanto, no son compatibles entre sí, de ahí que se provocan las grietas. Entonces, la presencia de suelo arcilloso expansivo, como te pongo acá, provocan asentamiento como consecuencia de retracciones e hinchamiento provocado por los cambios de humedad, lo que te decía hace rato. Una arcilla expansiva cuando está seca, no hay problema, es como una roca, pero basta que le entre agua para que empiecen los problemas. Los asentamientos del terreno de fundación provocan daños estructurales cuando vos no lo tuviste en cuenta a esos asentamientos. No todos los asentamientos son malos, si vos lo tenés previsto, ya sabés que puede ser parte de una solicitación. El problema es cuando vos te agarra de sorpresa el asentamiento, no lo contemplaste en el sistema de fundación, o sea, la fundación no lo puede absorber. Si la fundación lo absorbe, pues vos lo tuviste en cuenta. Entonces no hay ninguna grieta, no pasa nada y el edificio se comporta óptimamente. Las patologías estructurales más importantes, en el caso de las arcillas expansivas, son, acá te las nombro, grietas verticales e inclinadas. Vos a ver grietas
en forma, por corte, son las inclinadas principalmente y grietas verticales. Fisura y rotura de elementos estructurales. Cuando yo te hablo de elementos estructurales, te estoy hablando de vigas, columnas, principalmente, ¿no? Y de la mampostería. Bueno, esto es muy común, la deformación del pavimento, el pavimento por ahí se sube o se hunde, es debido a una arcilla expansiva. También te provoca la rotura de los cimientos y sobre todo de las cañerías. Muchas veces vos no entendés por qué tenés filtración de agua, muchas veces porque el suelo empezó a deformarse y te ha roto alguna cañería. Esos son tipos de grietas que puedes ver en los asentamientos debido ya sea a asentamiento o digamos a compresiones o a expansiones. Ve acá tenés un sedimento del terreno, estas son las grietas, ¿ves? Generalmente que se forman así. Son parecidas a las grietas que se producen por eventos sísmicos, tal cual, tienen una cierta similitud. En definitiva son movimientos del terreno, nada más que esto lo hacen en forma lenta, en cambio el sismo lo hacen en forma instantánea. Esa es la diferencia. Pero en definitiva son hundimientos del terreno o expansiones del terreno que si se hacen a largo plazo, lo mismo te van a formar esta grieta. Nada más que no va a ser en el acto como en el caso de un sismo, sino que va a ser a largo plazo. Pero llega al mismo resultado. Vos lo que tenés que evitar es que se te agriete la casa, ¿no es cierto? La construcción. Bueno, acá tenés te la marqué en rojo, cómo se fisura. En el caso de fíjate, esta es una fisura horizontal bastante importante cuando tenés una arcilla expansiva, ¿no? Esta es una fachada, por ejemplo, un edificio. Bien, si no hay duda hasta acá, chicos, seguimos. Cualquier cosa me preguntan. Bueno, acá viene otro temita que también la arcilla lo que tiene de medio de complicado es la química, la arcilla, y las palabras raras que se usan por ahí como esta, ¿ves? Tixotropía. La tixotropía se refiere al comportamiento eléctrico de las arcillas. Acá te dice que la partícula de arcilla tiene una carga eléctrica negativa y como un campo eléctrico atrae a su opuesto en la molécula de agua. Entonces se forma una ligadura físico-química. Bueno, esa es una arcilla en condiciones naturales. Pero ¿qué pasa cuando vos amasás la muestra de arcilla? Haz cuenta que tenés una plastilina, ¿no es cierto? Y la pones entre tus dos manos y la empezás a amasar, así como amasás una masa de pan, qué sé yo, para que tengan una idea, una bolilla de arcilla, de plastilina, la empezás a amasar entre las dos manos, la frotás entre las dos manos y la deformás. Ese amasado energético de la muestra de arcilla rompe la ligadura que estamos diciendo físico-química y produce la pérdida de resistencia. Entonces vos una vez que amasás, la deformás a ese poquito de arcilla, ¿no es cierto? La dejas ahí quietita en la mesa, la dejas reposar, ¿no es cierto? ¿Qué pasa? Si la arcilla vuelve a sus propiedades originales, o sea, restablece su capa absorbida como te estoy mostrando acá, ese fenómeno se llama tisotropía. Dicho en otra palabra, ¿qué significa la tisotropía? Es cuando la arcilla recupera sus propiedades originales. Ojo, no estoy diciendo que vos amasás la arcilla, la dejas en la mesa y se vuelve a armar sola, no. Vos no ves qué pasa, vos lo ves a la arcilla quieta ahí, vos decís que no pasa nada. Visualmente no ves nada, pero internamente se produce un restablecimiento de las propiedades originales. Eso es la tisotropía. Una arcilla es tisotrópica cuando recupera sus propiedades originales después de un amasado dinámico, un amasado enérgico, ¿no es cierto? ¿Se entiende, chicos, lo que estoy diciendo? ¿Se entiende? La arcilla tiene una estructura interna, bueno, no la ve porque la arcilla, salvo que tenga un super microscopio electrónico, haga un super zoom poderoso, pero si no, no ve nada que pase en la arcilla, todo es química, ¿no es cierto? Vos amasás la arcilla, ¿no es cierto? Y lo que pasa dentro de la arcilla es todo a nivel molecular. Se desarman las ligaduras, todo eso químico que hay, ¿no es cierto? Una vez que vos la amasaste la arcilla, la dejas ahí quieta en la mesa,
o donde sea que esté reposando la arcilla, obviamente que vos visualmente, macroscópicamente no ves nada, pero microscópicamente esas ligaduras empiezan a restablecerse como era originalmente. Entonces esa arcilla es tixotrópica, porque recupera sus propiedades originales. Ahora, como una arcilla no es tixotrópica, vos la amasás, destruís su ligadura físico-química, la dejas reposar y la arcilla queda igual. O sea, internamente no recupera sus propiedades. Por eso es una arcilla no tixotrópica. Pero si la arcilla es tixotrópica, es cuando recupera sus propiedades originales. Te vuelvo a repetir, vos, no es que vos ves que la arcilla se desarma, se vuelve a armar sola. No, 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 no. Vos ves una masa ahí de suelo, pero no sabés qué pasa internamente. Lo determinás a través de otro ensayo indirecto, ¿no es cierto? Entonces, la tixotropía es una propiedad que tiene la arcilla. Ahora vos me dirás, ¿para qué quiero saber? ¿Qué me interesa? ¿Qué pasa en el interior de la arcilla? No, sí tiene importancia, porque resulta que las monmorisonitas tienen esta propiedad en grado máximo. Las monmorisonitas son tixotrópicas por excelencia. Una forma de descubrir una arcilla expansiva es a través de la tisotropía. Saliendo un poco del tema, la tisotropía, ya sé que es una palabra bastante rara, nunca la han sentido en su vida. Yo, sin embargo, yo le sentí, leyendo un artículo, ustedes vieron que no sé qué santo de qué parte de Italia se licúa la sangre cada tanto, no me acuerdo el nombre del santo. Eh, bueno, los científicos descubrieron que es un fenómeno tixotrópico. Por eso digo que la tisotropía no solo se emplea en suelo. Sí, las monmorillonitas son tixotrópicas por excelencia. Las monmorillonitas sí son tisotrópicas. Este, y bueno, entonces sí se usa en otros ámbitos también la palabra esta. Yo pensaba que se usaba en suelo nomás, sí se usa en otros ámbitos. Pero volvamos a lo nuestro, que somos futuros profesionales. Las monmorillonitas, si son tixotrópicas, o sea, cumplen con lo que dijimos recién, restablecen sus capas originales, como después de un amasado, entonces se demuestra que son tixotrópicas y por lo tanto pueden estar en el grupo de las monmorillonitas. ¿Cómo medir la tisotropía? Esa palabra tan rara. Bueno, hablamos de una propiedad que no hemos visto todavía, se llama límite líquido. Ya vamos a ver en la unidad 2 qué propiedades recuperan las capas absorbidas. Ahora te explico qué significa la capa absorbida. Se lee así, se escribe así, no con B larga, sino con D de dedo. Absorbida. Bueno, no sé si con B larga o B corta, creo que con B larga. ¿Qué es una capa absorbida? Bueno, te explico. Ponele que esta sea la lámina de arcilla, tiene su carga. Entonces, eh, resulta que esta es otra capa de arcilla. Entonces acá, vamos a dibujar con otro color, la unión o el pegamento, si quieres verlo así, entre una arcilla, entre una placa, una partícula de arcilla y otra, esta se llama agua absorbida. El agua absorbida es un agua que está pegada, es como un pegamento, si querés verlo así, es como si vos le pusieras la gotita de esa de Poxipol, o sea, te lo digo así muy vulgarmente, ¿no es cierto? Pero es para que ustedes tengan una idea. Son aguas en estado molecular, con cargas eléctricas, son aguas iónicas. ¿Qué pasa con el agua esta? Por eso se llama agua absorbida, como la escribí acá. Porque esta agua es tan poderosa, esta capa absorbida, que si vos calentás en el horno esta masa de suelo, el agua que conocemos comúnmente como agua libre o agua gravitacional se evapora. En cambio, esta agua no. Puede estar la arcilla 24 horas o más y esta agua así pegada ahí. ¿Por qué? Porque es agua que está a nivel molecular. Es, digamos, la que da lugar a la plasticidad de la arcilla. ¿Qué significa esto? Bueno, significa lo siguiente. Volvamos a dibujar acá la capa, las dos capas de arcilla. Bah, no, al revés. Vamos a dibujar con rojo la arcilla. A ver, dibujamos con rojo las dos capas de arcilla. Poner, vos tenés una capa de arcilla acá y otra acá, así. Y ahora dibujamos el agua absorbida. Vos tenés esta película de agua absorbida
Bueno, ahí por ahí. Hagamos dos partículas más. Y ahora tengo esta otra, dibujemos de vuelta las dos capitas de arcilla, una acá y otra más pegadita acá. Ahora dibujemos la capa de agua absorbida. Pone acá, la rodea acá y este es el agua absorbida. Fíjate, vos acá tenés dos tipos de arcilla. Esta tiene una capa más gruesa, digamos, y esta en cambio tiene una capa absorbida de agua adherida, más finita. Entonces la pregunta, ¿para qué? ¿Cuál es la diferencia entre las dos? Pasa que esta, la que tiene la capa más gruesa, es más plástica. ¿Por qué más plástica? Porque esto se te va a deformar ante la acción de un esfuerzo, de algún esfuerzo, ¿no es cierto? Se te va a deformar, por ejemplo, vos tenés, no sé, se verá que acá, la arcilla se te deforma así, es más deformable que esta prácticamente no tiene mucha deformación. Entonces, las arcillas plásticas son más deformables. ¿Por qué esto? Debido a esta agua absorbida. Bueno, en la tixotropía, ¿no es cierto? Al amasar la arcilla, esta capa se desarma, se deforma, se disuelve, no se disuelve, sino se rompe esta capa absorbida. Pero si es tixotrópica, al rato se vuelve a rearmar, se reinventa, como se dice ahora, ¿ve? Vuelve a la misma posición. En cambio, esta arcilla, si vos la amasás, ¿no es cierto? Al no ser tixotrópica, ya no queda con la misma configuración que acá. En cambio, la tixotrópica vuelve a quedar con esta configuración. Esto es a nivel molecular, chicos, ¿no? No es que vos a ver esto a simple vista. Entonces, ¿cómo distinguir una morisonita de una caolinita, por ejemplo? Por esto, por la tisotropía. ¿Cómo lo determina esto? Con el límite líquido, que ya vamos a ver en el otro capítulo, que es un ensayo que se hace. Entonces, vos determinás el límite líquido, es un ensayo de laboratorio que se hace, de la muestra antes de amasarla y luego de amasarla, determinás de vuelta el límite líquido. Si este valor llamado límite líquido es mayor que el anterior, esta arcilla es tisotrópica. Este es para determinar nomás cuando una arcilla es tisotrópica, por ende puede ser expansiva. O sea, la tisotropía, esta palabra tan rara, difícil de pronunciar, es para saber si una arcilla es expansiva o no. Para eso nomás, chicos, para eso nomás, gracias a Dios lo usamos, no lo usamos por otra cosa. Entonces, fíjate que acá hay un autor, uno de los, creo que el fundador de la mecánica del suelo, el alemán Terzaghi, midió la tisotropía a través de la relación entre la resistencia a compresión simple en el estado inalterado y en el estado amasado. Y esa sensibilidad, le llamamos sensibilidad a esta relación, vale entre 2 a 4. Esta es otra forma de de medir la tisotropía. Vuelvo a repetir, ¿para qué medimos la tisotropía? Simplemente para determinar, es una forma de medir si una arcilla es expansiva o no. Para eso nomás nos sirve esta palabra tan rara y este ensayo, ¿no es cierto? O amasar la arcilla, la amasas entre tus manos, agarra un cachito de arcilla, un pedacito de suelo arcilloso, lo mojas, qué sé yo, lo amasás, así como estaría frotándote las manos con el frío, como amasaría, no sé, para hacer el pan, ¿no es cierto? Lo amasás, la deforma bien y la deja reposar. Después medí, como te decía ahí, la tisotropía. Si la arcilla es tisotrópica, esta configuración la vuelve a recuperar. Si no, ya no queda esta configuración. Esa es una forma de medir la tisotropía. Y si es tisotrópica, es muy factible que sea una arcilla expansiva. Bueno, no quedó duda, chicos, con lo que estamos hablando, de esto de la tisotropía, de todo eso. Si alguien no entiende, por favor me dice. Si no continuamos, bueno, ya enseguida terminamos. Perfecto. Enseguida terminamos antes de tiempo. Perfecto, buenísimo. Dale. Entonces, avanzamos. Esto ya lo vamos a ver con mayor detalle con el ingeniero Nioy. Ya esta es la parte más práctica, ya, digamos, ya para calcular, hacer cálculo y todo eso. Bueno, la fase del suelo. Esto ya lo vimos por geología o por física, que un suelo, vos como lo ves en la naturaleza, es una cosa así. Es algo muy complejo que tiene un esqueleto de partículas sólidas y espacio vacío con agua y aire. O sea, tenés las tres fases, gaseoso, sólido y líquido. Pero nosotros podemos modelizar, hacer un modelo más esquemático
para el estudio del suelo, que es este. Son las fases del suelo. Tenemos las tres fases acá que las resumí en gas, líquido y sólido. A la izquierda ponemos volumen, eso es para fines de cálculo, ¿no? Y a la derecha ponemos peso. El volumen se simboliza con la letra B corta, mientras que el peso se simboliza con la letra W. Así, bueno, una forma de identificar. Bueno, vamos viendo. Por ahí no se notan bien las letras, chicos, porque no se ve bien la diapo, pero ya, veamos, yo les voy a explicar. Bueno, fíjate que acá yo tengo, voy a cambiar de color, el volumen total de la masa del suelo, por eso se llama BM. El volumen total de la masa del suelo, ¿no? Que contempla gas, líquido y sólido. Y acá tenemos el WM, que es el peso total de la masa del suelo. Entonces yo, si reúno estas dos cosas, ustedes saben por física que el peso específico es igual a peso sobre volumen. Si acá tengo peso de la muestra y volumen de la muestra, esto será el peso específico, perdón, de la muestra, gamma M. Entonces gamma M es la relación entre el peso total de la muestra sobre el volumen total de la muestra, contemplando toda la fase líquida, sólida. Por eso se llama peso específico total de la muestra. Por eso volumen de la muestra, acá tenemos el peso de la muestra, ¿ves? Bueno, sigamos analizando. Entonces ya tenemos una primera relación de volumen y peso, que son el peso específico de la muestra. Bueno, borremos un poquito acá. Ahora veamos qué es lo que tenemos acá. Acá a la izquierda no se nota mucho. No, yo, por ejemplo, no veo bien qué es esto, ¿no? Porque salió la diapo medio defectuosa, ¿no es cierto? Pero fíjate que acá tenés, vamos a dibujarla así, a ver si acá tenemos... No, no tengo un esquema mejor, chicos, pero lo tratemos de dibujar en 2D. Pará, vamos a dibujar algo más lindo, porque esto es un desastre. A ver, veamos si nos sale. Este es el mismo esquema. Acá tenés fase sólida, fase líquida y fase gaseosa. Esta partecita a la izquierda, que es el volumen, le llamo BS. Y a la derecha, se nota ahí en el dibujito, WS. Significa volumen de la fase sólida, exclusivamente del sólido, y este peso de la fase sólida, sin contemplar los vacíos. Entonces vos podés relacionar ambas cosas, peso de la fase sólida sobre el volumen de la fase sólida, y eso te da lugar al peso real o peso de la fase sólida. Este peso real, chicos, es como el que veamos en conocimientos materiales, el peso, como el DNI de la persona, realmente el peso que posee el suelo. Este valor en los suelos oscila siempre entre 2,6 a 2,7 toneladas metros cúbicos, gramos sobre centímetros cúbicos, como quieran ver, o si lo hacen en forma relativa, sin dimensiones, pero oscila entre esos valores. El peso real del suelo, de cualquier suelo, sea arena, grava, limo, arcilla, oscila entre estos valores 2,6 a 2,7. Por eso se llama peso real del suelo, gamma S, ¿no es cierto? Después está más detallada la fórmula. Yo lo voy explicando de dónde sale la fórmula, porque no se nota bien acá el esquema. Pero así sale este valor, gamma S. Entonces ya tenemos gamma S, gamma M. Veamos ahora, bueno, no, eso es para que vean de dónde salen la formulita. Ahora sí ya vemos la fórmula propiamente dicha. Bueno, acá tenemos gamma sub 0, que el peso específico, ya lo han visto en física, esto del agua destilada a 4 grados, la presión atmosférica del mar, ¿no es cierto? Bueno, todo eso, ¿no? Ya lo conocen. En cambio, el gamma W es el peso del agua en el terreno, en el suelo. Vos sacás un suelo y tiene agua, digamos, un suelo saturado que tiene agua adentro. Este es el gamma W. En cambio, este gamma sub 0 es el agua del laboratorio, el agua destilada.
El gamma W es el peso físico del agua en el terreno, no en el laboratorio, en el terreno, no el agua destilada. Bueno, gamma M es lo que yo te explicaba recién, que es WM sobre BM. Yo no una vez con hoy van a hacer ejemplos numéricos, todo eso. Yo ahora les muestro de dónde sale nomás esto. Gamma S, el peso físico de la fase sólida, como te decía. Y ahora viene gamma D. Fíjate que el peso de la fase sólida sobre el volumen de la muestra. ¿Qué significa esto? Hacemos el esquemita nuestro. Esta es la fase del suelo. El peso de la fase sólida que está acá. Esta es toda la fase sólida. Sobre el volumen de la muestra. Acuérdate que el volumen de la muestra es todo esto. Entonces tu gamma D, peso aparente, va a ser el peso de la fase sólida sobre el volumen de la muestra. Fíjate la relación entonces entre el peso de la fase sólida y el volumen total de la muestra teniendo en cuenta los espacios vacíos. ¿Sí? Entonces, si ahora, fíjate, yo ya te mencioné este gamma S. Ahora el peso relativo de la fase sólida, relativo, es simplemente poner este gamma S, lo dividir sobre el peso del agua destilada. Y eso te da un valor adimensional. Por eso te decía hace rato que ese S o gamma S es entre 2,6 a 2,7. Es un valor constante prácticamente, ¿no es cierto? Bueno, y esas son las relaciones de peso-volumen. Te nombro algunas, si no terminan nunca. Después lo van a ver con mayor detalle en la práctica, chicos. Por eso yo vemos hasta acá, esto no le demos mucho detalle. Esto sí, me interesa que lo veamos porque son lo que van a usar en la práctica y para usar todo ensayo de laboratorio. Hace rato hablamos de la relación de vacío cuando hablamos de la compacidad relativa. Acá tenés, la primera de todas es la relación de vacío. Fíjate, ¿qué es la relación de vacío? Es volumen de vacío sobre volumen de la fase sólida. ¿Qué es el volumen de vacío? Volvamos a dibujar acá nuestro esquema de suelo. Poner que tenés un suelo de esta característica. Así, ¿no es cierto? Como hace rato. Esto hemos dicho que es el volumen de la fase sólida, porque esta es la parte sólida, y todo lo de arriba es vacío. Esta parte es volumen de vacío. Entonces, acá está la fase líquida y acá está la fase gas, ¿no es cierto? Entonces, estas dos cosas, el gas y el líquido, conforman el volumen de vacío. Entonces, si vos relacionás volumen de vacío sobre volumen de la fase sólida, da lugar a la relación de vacío. Entonces, ¿qué es la relación de vacío? Es la relación, el cociente entre el volumen de vacíos y el volumen de la fase sólida. ¿Entre qué valores varía? Entre 0 y el infinito. O sea que un valor, fíjate, adimensional. Varía entre 0 y infinito. Esta es una de las relaciones fundamentales que vas a tener en mecánica del suelo. Una de las formulitas que tendrías que acordarte, digamos, un poco en memoria, ¿no? Cuando vas en el final. Son pocas. Todo el mundo cree que mecánica del suelo está lleno de formularios, lo cual es verdad, pero tenés que aprenderte 5 o 6 fórmulas nomás, o a lo sumo, no más de, como mucho, ponerle 8 fórmulas bastante sencillas, tenés una cierta regla mnemotécnica para memorizar, son las fórmulas que vas a usar en tu profesión. O capaz que la ves en algún libro cuando tengas que hacer un trabajo similar geotécnico y bueno, te vas a acordar. Pero son pocas las fórmulas que tenés que acordarte. Por empezar, yo no les pido demostraciones matemáticas, chicos. Ya cuando entremos a esos temas, vamos a ver que yo prácticamente me fijo en los conceptos y no en la parte matemática, ¿no? Bueno, por acá tenés que saber qué es la relación de vacío. Es la relación entre volumen de vacío y el volumen de sólido. Acá tenemos otra formulita fundamental, otra relación fundamental. Y esto sí es importante porque es la relación de porcentaje de humedad o contenido de humedad, que no es otra cosa que el peso del agua sobre el peso de la fase seca. Entonces, ¿cómo sería esto? Si hacemos nuestro esquema, ¿no es cierto? Ponerle, acá tener las tres fases. Acá adentro hemos dicho que a la derecha estaban los pesos.
Este es el peso de la fase sólida, este es líquido, este es sólido, y acá estaría el peso del agua. Entonces, fíjate que el contenido de humedad es la relación entre el peso del agua sobre el peso de la fase sólida. Como un porcentaje va multiplicado por 100. Entonces se llama contenido de humedad. Varía entre 0 e infinito, o sea, valores grandes. 0 cuando el suelo está seco, no hay humedad, y un valor infinito es cuando tenés un montón de agua, como quien dice, ¿no es cierto? Hay arcilla que tienen arcilla en México, he visto, eso no, a mí no me tocó nunca personalmente, pero hay suelos tan, México es uno de los suelos más inestables que hay en el Distrito Federal, que ahí tenés arcilla que tienen un porcentaje del 700% de humedad, o sea, tienen un límite líquido elevadísimo, pero sobre todo la humedad. No es que la humedad no tenga valor infinito, tiene un valor grande, por eso se pone infinito. Puede llenar un 700% de contenido de humedad y un 0% tiene un límite inferior, cuando es un suelo seco. Entonces, digamos que esa es la relación entre el peso del agua y el peso de la fase sólida. Bien, sigamos acá. Otro grado, otra formulita del grado de saturación del agua. Antes de explicarle esta fórmula, hagamos dos esquemitas acá. Ustedes ya lo vieron esto recién. Acá tenés fase sólida, fase líquida y fase gaseosa. Pero ¿qué pasa cuando yo tengo un esquema así? Tengo dos nada más. Tengo fase sólida y fase líquida. Bueno, fíjate que al suelo de la izquierda es un suelo que se llama parcialmente saturado, o sea que tiene algo de agua y también tiene parte de aire. En cambio, un suelo totalmente saturado o simplemente suelo saturado tiene fase sólida y todos los espacios vacíos están llenos de agua. O sea, cuando yo hablo de suelo saturado, estoy hablando de este esquema, el esquema que está a la derecha, que te estoy señalando acá. Entonces son 2 grados de saturación que va a tener el suelo. Parcialmente saturado, cuando hay espacio vacío con aire, o saturado cuando el espacio vacío está completamente lleno de líquido, ¿no es cierto? Entonces, en base a eso vamos a medir lo que se llama grado de saturación del agua. Fíjate cómo es la formulita. Volumen de agua sobre volumen de vacío. Entonces, hagamos nuestro esquema, ¿no es cierto? Hagamos el esquemita de vuelta. El volumen siempre va a la derecha, hemos dicho. Poner que esto sea, la fase líquida. A ver, vamos a dibujar de vuelta. Poner acá, dibujamos nuestro esquemita. Sólido, líquido y gas. Esto hemos dicho que era, esto, el volumen de agua. Y todo esto es el volumen de vacío. Fíjate entonces, el grado de saturación es la relación entre el volumen del agua, que es esta partecita, sobre el volumen de vacío, que es todo esto. Entonces esto varía entre 0 y 100%. Cuando es 0 es un suelo seco. Cuando es 100% es un suelo que está, como en este esquema que te dibujé acá, completamente lleno de agua en los espacios vacíos. Por eso este es un suelo tipo saturado. ¿Por qué? Porque la fase líquida está llena de agua, o sea, la fase de vacío está llena de agua. Entonces el grado de saturación varía entre dos valores, entre el 0% con un suelo seco y un 100% con un suelo totalmente saturado. Después hay otra formulita, con esto ya creo que, a ver, ya le digo, sí, con esto ya terminamos, chicos. Hay otra formulita que es medio prima hermana de la relación de vacío, que es la porosidad. La relación de vacío que vimos acá es un valor más exacto. En cambio, la porosidad es un valor más aproximado. Fíjate qué relación es el grado de porosidad. Es similar a la relación de vacío. El porosidad te determina el grado de poro, de agujero que tiene el suelo. El volumen de vacío sobre el volumen de la muestra. Si vos haces una comparación con la relación de vacío, la primera también es volumen de vacío, pero acá está relacionando un valor más exacto, más estable que el volumen de suelo.
En cambio, el volumen de la muestra puede cambiar. Por eso la porosidad es algo más aproximado, menos exacto que la relación de vacío. Pero te da una idea, la porosidad nos sirve porque es más práctica para medir. Varía entre el 0 y el 100%. ¿Cuándo sería el 0%? Cuando tenemos un suelo ideal solo con fase sólida. Y el 100% sería un suelo con vacío absoluto, o sea, algo ideal, no puede existir eso, ¿no es cierto? Pero bueno, estas son, chicos, las relaciones fundamentales que van a tener que aprender para estudiar para el día viernes en la clase del ingeniero Newton. Con esto ya están en condiciones ustedes de resolver el trabajo práctico número 1, porque él le va a dar una introducción teórica más los problemas que van a poder resolver con esta fórmula, sobre todo esta fórmula que vimos acá. Todo esto le va a servir, y estas relaciones, para poder resolver los problemas que se planteen, sobre todo de propiedades del suelo, como ser pesos específicos, pesos del suelo seco, peso real, etcétera. Esta es una cosa que le digo siempre, en todos los años, en todos los cursos. Estos valores, este valor, como te dije hace rato, este valorcito siempre oscila entre 2,6 a 2,7. Eso, acuérdense. Si en un problema de cálculo de el trabajo práctico número 1 le piden determinar el peso este valor, acuérdate que el resultado tiene que oscilar entre 2,6 a 2,7. Si te da un valor diferente a este rango, estás haciendo algo mal. O sea, si te da 1,8 o te da 3,5, estás haciendo algo mal. Quiere decir que tenés que rever el problema, volver a resolverlo nuevo, o estás aplicando mal una fórmula. Vuelvo a repetir, si por ahí una forma de saber que estás haciendo bien las cosas, cuando te toca determinar el peso específico de la fase sólida con los siguientes datos, te da un valor diferente de este rango, estás haciendo algo mal. Eso teniendo en cuenta, es una forma de determinar que tu problema, si cae dentro de este rango, está bien. Pero si cae fuera de este rango, estás haciendo algo mal y tenés que recapitular. Bueno, chicos, si no queda duda hasta acá, terminamos acá y bueno, continuaremos el próximo lunes. Si no hay ninguna duda, por favor me dicen si hay alguna duda. Si no, continuamos la próxima clase. Sí, vamos, fíjate, me preguntan si van a subir el Power. Sí, 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 esto lo vamos a subir. Creo que ya está habilitado. Fíjense bien, pero sí, esta clase, aparte que está grabada, va a tener el Power. Bueno, si no hay ninguna duda más, chicos, yo me despido ahora. Gracias por la atención y nos vemos el lunes, si Dios quiere. Chau, chau.